Bien, el tema de hoy es Jesucristo, nuestro abogado, y el pasaje sobre el cual basamos, el tema es 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, como acabamos de leer. Vamos a comenzar viendo, yo les invito a que cada uno en su casa pueda tener abierta la Biblia, el Nuevo Testamento, en este pasaje de 1 Juan 2:1, cuyo primer versículo dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el apóstol Juan utiliza esta palabra abogado, si bien la traducción es abogado. Yo ahora voy a explicar que cuando nosotros nos hacemos a veces la idea de un abogado, lo referimos al contexto de nuestra época, pero que no tiene mucho que ver con lo que en ese momento significaba, ¿sí?, un abogado. En este caso, la palabra para abogado también la utiliza Juan en el Evangelio, en el Evangelio que escribió. Y por ejemplo, en el capítulo 14, 16 y 26, capítulo 15 y 26 y 16, versículo 7, tenemos ahí la palabra, esta misma palabra griega que se puede pronunciar como paracleto, paráclito, que significa uno que está al lado para ayudar. Y en el Evangelio de Juan esta palabra se usa con respecto al Espíritu Santo, no a Jesús, ¿sí? Y es el Jesús el que la usa, obviamente, diciendo que Él, cuando después de morir en la cruz, resucite y ascienda a los cielos, va a enviar a alguien al cual se llama el Consolador, el Ayudador, el Paráclito, ¿sí?, para estar con nosotros, los creyentes, para siempre. Ahora, el apóstol Juan, esta palabra que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo, Juan en su carta la utiliza para referirse a Jesús. Y las traducciones, por lo menos 99% de las traducciones bíblicas, lo traducen abogado, por el contexto. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra en sí? Bueno, uno, como dije recién, que es llamado al lado de otro para ayudar. Otra definición podría ser alguien que habla, eso es una definición teológica, ¿no? Alguien que habla ante el Padre, ante Dios, en defensa nuestra. Ese quizás es el significado bíblico, ¿no? Que Jesucristo habla ante Dios, el Padre, en defensa nuestra. No debemos olvidar, ¿no es cierto?, de que Dios es una Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que la misma Trinidad se puso en marcha para llevar a cabo la obra de la salvación, ¿sí? Nosotros tenemos acá que se nos nombra al Espíritu Santo como el ayudador y a Jesús como el ayudador. Y el Padre es el que envía al Hijo, el Hijo muere en la cruz y el Espíritu Santo es el que hace la obra en los corazones de aquellos que son escogidos por Dios para creer. Entonces, lo que tenemos aquí que entender es en qué sentido Juan está diciendo que Jesucristo es nuestro abogado y cómo Jesús habla, porque presenta esta defensa ante el Padre. Ahora vamos a ver por qué es eso. Vamos a pensar un poco en lo que nosotros entendemos por abogado. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es un abogado hoy en día? Porque si muchas veces hemos leído este pasaje o lo leemos por primera vez, decimos, bueno, Jesucristo es nuestro abogado. Bien, entonces se debe comportar como un abogado de los actuales. La respuesta es no. El abogado actual, ¿sí?, lo que supongamos que alguien es acusado de un delito, ¿sí? De hecho, a veces la justicia en nuestro país no funciona como debiera funcionar. Y aún en el país más, entre comillas, justo del mundo también falla, ¿no es cierto? Siempre encuentran alguna vuelta, como le decimos, a la ley. Pero un abogado intenta demostrar tu inocencia. Es más, la persona muchas veces es culpable, pero el abogado del mundo intenta demostrar tu inocencia. Y intenta usar la ley, en este caso para nosotros la ley argentina, a tu favor, en algún punto donde se lo está tratando injustamente al acusado. Si puede evitar la pena máxima, mejor, y si no, va a intentar
que quede ese castigo reducido en su pena, ¿sí? Demostrando a través de la ley, en este caso la ley argentina, de que la persona tenía sus atenuantes, o sea, no era culpable como por ahí podrían haber pretendido algunas personas que lo acusaron, ¿sí? Algunas personas, algunos le dicen, bueno, denle cadena perpetua, y después el abogado logra que le den, no sé, 15 años, y bueno, ya es otra cuestión que no me quiero meter, ¿no es cierto? Que a veces la justicia termina exonerando a alguien que en realidad debería haber permanecido toda su vida preso. Repasando, el mundo entonces, un abogado del mundo intenta demostrar tu inocencia. Usa la ley del país a tu favor, intenta que tu castigo quede de alguna manera impune o que se reduzca. Bueno, ese es el abogado del mundo, pero en el plano bíblico, Cristo, que es nuestro abogado, no actúa así. Fíjate que es algo casi totalmente contrario o al revés de lo que actúa un abogado en el mundo. Uno dice, ¿qué hace Cristo como abogado? Primeramente, para decir, bueno, ¿qué hace Cristo? Nosotros tenemos que recordar todas las enseñanzas de Cristo. Cuando estuvo en el mundo, ¿sí? Caminando entre nosotros, antes de morir en la cruz, después de resucitar, ¿no es cierto? Él dejó enseñanzas, una de las más conocidas es el Sermón del Monte, se encuentra en el Evangelio de Mateo, el cual, si uno presta atención a ese Sermón del Monte y lo ponemos a Jesucristo como nuestro abogado, en punto 1, Cristo nos declara abiertamente culpables. Fíjate qué diferencia con el abogado del mundo que te intenta demostrar inocente. Entonces uno dice, pero no, ¿qué clase de abogado, dirá alguno, es este que te demuestra culpable? O sea, hace todo lo posible para demostrarte culpable. Ah, bueno, ahora vas a ver por qué. Cristo nos declara abiertamente culpables. En el Sermón del Monte, muchas personas pensaban que eran justas delante de Dios, ¿sí? Y lo que hace Jesucristo en el Sermón del Monte es mostrar el corazón humano, que muchas veces, como hacían los judíos, podían considerarse buenos ante los ojos de la sociedad, pero su corazón estaba apartado totalmente de Dios. Se guardaban de hacer pecados escandalosos, pero la procesión iba por dentro. ¿Sí? Entonces Jesús desenmascara el corazón humano, no solamente de los fariseos, los judíos que estaban en aquel tiempo, sino los nuestros, y nos pone delante de Dios, ¿sí? De una manera que, por donde lo miremos, somos siempre culpables del pecado. Así como el abogado del mundo usa la ley a favor tuyo, fíjate lo que hace Cristo, ¿no es cierto? Él dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No he venido a descartar la ley, a librarte de la ley en el sentido de que Dios te perdona sin tener en cuenta su ley. No, no funciona así. O sea, Cristo, punto 1, te declara abiertamente culpable y usa la ley en tu contra. Fíjense que cuando la ley dice no adulterarás, algunos fariseos y gente de ahí podrían decir, ah, yo nunca lo hice, pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, usó la ley y la puso en el contexto cabal, digamos, no el contexto superficial que usaban los fariseos para hacer algo en contra tuyo. Y así con muchas partes del Sermón del Monte, ¿no? Nombra la ley y uno dice, bueno, en vez de rebajar la ley, tampoco digo la maximiza, sino que le da el justo contexto por el cual Dios, que a través del Espíritu Santo inspiró a Moisés, ¿no es cierto? Y también dio explícitamente en las tablas de la ley los 10 mandamientos, Jesús viene a usar la ley en contra del hombre. Uno dice, uy, ¿cómo es esto entonces? Cristo nos declara abiertamente culpables, no se pone de nuestro lado en la culpabilidad, sino que en vez de ser inocentes nosotros somos culpables. Encima usa la ley del Antiguo Testamento para condenarnos. ¿Qué clase de abogado es? Se preguntarán. Pero acá viene el punto 3, que es el que lo cambia todo. Pero Cristo, si bien nos declara abiertamente culpables y usa la ley para que no quede duda de que somos culpables, dice, pero si crees en mí, yo recibo el castigo que te corresponde, o sea, la pena que te corresponde por haber pecado contra el juez, que es Dios, por haber quebrantado su ley y porque te espera una condenación en el infierno.
Pero acá está la condición. Si vos crees en Jesús, Él carga la condenación, las culpas del pecado y nos libra por gracia. Fíjense en que esto no es posible en la ley actual. O sea, ningún abogado que va a defender a otra persona puede ponerse en su lugar, sino, bueno, apliquen la pena a mí, ¿sí? Y dejen ir libre a mi cliente. No, eso no ocurrió jamás, ni puede ocurrir tampoco por las leyes. Pero acá la ley no es la ley del mundo, no es la ley que conocemos los juzgados. Acá estamos hablando de la ley de Dios, pero también estamos hablando de la gracia de Dios. Entonces, entender la diferencia entre la ley y la gracia es fundamental para creer en Jesús. De la ley de Dios, Dios la dio para de que ninguna forma podamos justificarnos delante de Él. La dio como parte de su naturaleza justa y santa, sobre todo santa, haciendo énfasis en esa palabra, de que el hombre cuando abandonó a Dios y se entregó al pecado, quebranta todo lo que es la voluntad y el plan de Dios para esta creación y pega contra la persona de Dios. Cuando uno peca contra otros quizás, pero peca especialmente contra Dios. La ley a veces en los países tienen, y esto lo saben los abogados a veces, que pueden encontrar algún atenuante legal y hay países que son muy muy protectores, podemos decir, a veces del delincuente, o sea, juega más a favor de esto que de la sociedad, pero la ley de Dios no actúa así. La ley de Dios dice que pecare morirá, en resumen de todas las cosas. ¿Cómo sabemos que pecamos? Bueno, están todos aquellos versículos que te van a hacer ver que si mentís, pecaste, que si robaste, pecaste, así sea algo pequeño. También condena el adulterio, también condena el asesinato, también condena la codicia, también condena la desobediencia a los padres, el tener algo más importante de Dios, que es tener ídolo, el usar el nombre de Dios en vano. Todos son los 10 mandamientos. Y mucho más que eso en toda la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, Cristo utiliza la ley, Dios utiliza la ley para hacernos ver, ¿sí?, que Él ideó un plan para salvar al hombre. Este plan consiste en esto. Mucha gente no entiende todavía de que Dios, cuando perdona a alguien que le evita ir al infierno, que le perdona todos sus pecados, no lo perdona de palabra. No sé si alguna vez perdonaste de palabra, ¿sí? Algunas personas dicen, yo te perdono. Cuando Dios le dice a un pecador, yo te perdono, no se lo dice de palabra, sino que el castigo que me correspondía, por ejemplo, a mí como pecador, fue descargado en Cristo. O sea, que Dios, en vez de castigarme a mí por mi pecado, ¿sí?, Jesucristo, que es mi abogado, se interpone delante de mí y asume mi castigo. Por eso Jesucristo fue a la cruz, para asumir mi castigo. Y hablo así, en primera persona, mi castigo, porque cada cual que me escucha tiene que hacerse esa pregunta. Yo te pregunto si pusiste a Jesucristo como tu abogado. Se opone a Jesucristo como abogado a través de la fe. A partir de buscar en la Biblia, escuchar predicaciones que hablen acerca de la Biblia, de entender esto, ¿para qué vino Jesús al mundo? Si la persona no entiende para qué vino Jesús al mundo y cree que la muerte en la cruz fue un accidente, obviamente no tiene a Jesucristo como su abogado. Pero cuando una persona recibe la palabra de Dios y entiende que Jesucristo vino con una misión, un propósito, y es la de representar como abogado a todos aquellos pecadores que pongan su fe en Él y se arrepientan de sus pecados. Ese es el punto. Si una persona se mira a sí mismo a través de la ley, se va a ver y encontrar culpable. Si escucha el sermón del monte de Jesucristo, lo lee en la Biblia, ¿no?, se va a encontrar culpable. Cuando nos sentimos culpables es el primer paso para la salvación. Reconocer nuestra culpabilidad de pecado es el primer paso para ir
y decirle a Dios, creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en mis pecados. Pongo la fe en su persona, como Hijo de Dios, como aquel que dio su vida en la cruz por mí. Creo que esa muerte fue un castigo, ¿sí?, real de mis pecados, los cuales fueron, en cierta manera, cargados sobre él en la cruz. Y le digo a Dios, Dios, si mis pecados fueron los que provocaron que tu Hijo fuera a la cruz, yo me arrepiento de hecho. Te pido perdón porque mis pecados fueron contra ti, Señor, primeramente. También he pecado contra otros. También he hecho mal a otras personas. A los que me rodean he herido. Pero principalmente mi pecado fue contra Dios. Bueno, un alma que dice eso, que piensa así, que cree y pone esa fe, ¿no es cierto?, es un alma perdonada por Dios. Es un alma donde Dios te dice, mira, la ley no te condena más. Estás libre de condenación. Porque por medio de la fe has creído que Jesús, quien cumplió esa ley perfectamente, o sea, Él fue justo 100%, es el único que podemos decir que nunca le faltó cumplir un punto de la ley y que obviamente nunca pecó por eso. Él mereció vivir, sin embargo, Él se expuso a morir, para morir en lugar de una persona injusta como yo, que también puede ser como una persona injusta como yo. Hoy, también en nuestra reunión, repasando nuestra confesión de fe, hablamos nuevamente de qué pasa con los impíos al morir, o sea, con aquellos que no creyeron en Dios o no fueron reconciliados con Dios al creer y depositar su fe en Jesucristo. Bueno, fíjense cuál es la posición errada de las personas, ¿sí?, que no creen. Y así como lo manifiestan en esta vida, van a querer intentar manifestar esto que voy a decir ahora en el día del juicio delante de Dios, pero no van a poder, porque Dios les va a mostrar y estar delante de la presencia de Dios van a temblar sus rodillas. Hoy la gente puede, por ejemplo, cuando uno le habla del Evangelio, se acerca a alguien y dice, la Biblia dice que sos culpable delante de Dios. Y la gente, lo primero que hace, cuando no quiere reconocer que es un pecador, es intenta demostrar su inocencia. No, pero yo soy una buena persona, no he hecho mal a nadie, esto es cosa mía. La Biblia, podemos pasear por todo el Antiguo Testamento para demostrar que aún la ofensa más pequeña es un pecado. Y que si una persona realmente mira para adentro y ve el desorden de su vida, el caos que es, no creo que ninguna persona en su sano juicio diga, yo nunca pequé, pero te lo dicen. Porque está esa sensación que tiene el pecador de decir, no, soy alguien que puede ser inocente de alguna forma, y piensa cómo se maneja la justicia en el mundo, ¿no? No, de la justicia de Dios no escapará. Es más, muchas personas quieren buscar versículos bíblicos para que la ley juegue a su favor, como lo hace el abogado en el mundo, y no puede ser. La ley, escúchame, siempre, siempre va a jugar en tu contra. No hay una vez que la ley va a jugar a tu favor. Y las personas, al intentar justificarse, o sea, mostrarse inocente, al querer usar torpemente la Biblia a su favor, en el sentido de la ley, intentan librarse del castigo. Dios no me va a condenar. Dios va a ser un juez indulgente, una persona buena que, bueno, cuando esté delante de su presencia, yo le decir, Señor, no fui tan malo como otros y Dios me va a dejar entrar al cielo. No. La cuestión es esta. Todos los que están escuchando y viendo este video, se van a enfrentar al juicio de Dios. Todos, sin excepción. Tanto yo como vos. El tema es, ¿cómo te vas a presentar ante el juicio de Dios? ¿Con un abogado o sin un abogado y tratando de demostrar tu inocencia por tus propios medios? El impío, el pecador, aquel que no fue reconciliado con Dios, se va a presentar en el día del juicio solo. Y van a ser millones y millones las personas que van a rogar clemencia al juez y no van a recibir ningún perdón. Es más, muchos tampoco tienen en cuenta
que Jesucristo es abogado, pero también nos muestra en la Biblia que Él se transforma en juez también. O sea que si en tu vida vos rechazás el mensaje del Evangelio, desplazás a Cristo diciendo, no me interesa tener a alguien que me represente, no me interesa que alguien me perdone, no me interesa vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. De esta forma estás rechazando el abogado y ese ofrecimiento de la gracia de Dios libre en Jesucristo, el día de mañana, ese abogado que te extendía la mano para representarte a favor tuya y para decir que pagó el precio en la cruz, el día de mañana se te va a transformar en tu juez. O sea, si uno rechaza a Jesucristo como un abogado, Jesucristo va a ser nuestro juez. Entonces muchas personas se van a presentar delante del juez alegando inocencia, pero no tienen el abogado. Pero ¿qué pasa con aquellos que han creído en Jesús? Bueno, aquellos que han creído en Jesús en esta vida, en esta tierra, antes que venga el juicio ya se declararon culpables. ¿Entendieron? Cuando la Biblia te acusa de pecado, levantaron su mano y dijeron, yo soy culpable. No tengo excusa. Pero ponemos este pero a Dios. Creo en tu Hijo Jesucristo. Y realmente es Dios haciendo la obra. Cuando una persona se arrepiente y cree, es Dios obrando en esa persona de forma activa, donde la persona reconoce que es pecador y la persona reconoce en Jesucristo como el Salvador. Y cuando el abogado toma tu mano, nunca más la suelta. Así que esa es la diferencia, podemos decir, entre un abogado del mundo, las personas que se quieren autoexcusar delante de Dios, y realmente cómo Jesucristo actúa como un abogado. En el versículo 2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que entender este versículo en todo el contexto bíblico. No quiere decir que solamente está diciendo Pedro, bueno, Jesucristo es aquel, propiciación, por nuestros pecados viene a ser alguien que viene y paga la deuda para que no te condenen, para que se entienda. O sea, la ley te condena, pero viene Jesucristo y dice, yo pago en lugar de Alejandro y me pongo, ¿sí?, como el que merece el castigo. Él es la propiciación por nuestros pecados, podemos hablar a nivel iglesia, y los de todo el mundo, o sea, de los creyentes de todo el mundo y de todas las épocas que pusieron la fe en Jesús. No es la propiciación en el sentido literal de cada una de las personas de la humanidad, porque si no, si cualquier persona, ¿sí?, Cristo ya pagó la deuda, entonces no sería condenada, pero somos condenados desde que nacemos por el pecado. Ahora, todo aquel que pone su fe en Jesús está libre de la condenación. Y han puesto fe en Jesús los que han estado en la época del apóstol Juan, han puesto su fe en Jesús los que han estado en épocas pasadas, en la época presente y los que vendrán. Todo aquel que ponga su fe en Jesús, que lo ponga como el representante que va a interceder ante el Padre por su vida para no ser condenado, es salvo y está libre de la condenación. Y Jesucristo, en ese caso, es la propiciación, es el que paga la deuda por los pecados de uno. Ahora tenemos versículos 3, 4, 5 y 6. Y bueno, esto no lo hago en una predicación en la iglesia, pero como es una predicación en línea, por ahí me doy el lujo de hacerlo algo gráficamente, pero para que se entienda, esto no es para entretenerlo, ¿sí? Es para que se entienda un poco que esos versículos, los podemos acá ver, ¿sí? Que dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, habiendo sentado la base, ¿no es cierto?, en nuestra predicación de hoy, ¿cómo actúa Jesucristo como abogado? ¿Cómo es que Él paga el precio de nuestros pecados en la cruz? Ahora viene la parte en que tenés que hacerte un autochequeo, un autotest. Yo los pongo como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo actual, muy actual para nosotros, el tema
del coronavirus, los permisos de viaje, los permisos de circulación, que esperemos que se acabe pronto y cuando alguno vea en el futuro este video ya haya pasado, ¿no? Pero en el presente es así. Si yo tengo que salir a algún viaje, tengo acá mi teléfono móvil, mi celular, y si salgo en un horario de esos restringidos, por lo menos debería hacer esto, si soy un buen ciudadano, tengo que hacer el autotest, ¿sí? En el autotest tengo que poner, a ver, no tengo fiebre, o sea, no tengo más de 37,4, no tengo tos, no tengo, bueno, todas las cosas que se hacen en el autotest para decir, bueno, no se sabe, ¿no? Pero por lo menos estás diciendo en esa autotest que tiene carácter de declaración jurada, escúchame, ¿no? De declaración jurada, te pueden llevar preso si mentís. Estoy diciendo no tengo, o no, al menos no se muestra ningún efecto de la enfermedad o del virus en mí. Entonces, hago un autotest y salgo, ¿no es cierto?, supuestamente como una persona sana, y si me detienen y me piden, aparte del permiso impreso, me piden la aplicación de celular, yo les tengo que decir, mira, hice el autotest y estoy saliendo responsablemente. Bueno, yo te invito a que hagas un autotest, no de coronavirus, sino un autotest de que si sos creyente. Si sos creyente no vas a tener problema en hacer un autotest. Si uno está sano, no va a tener problema. Ahora, si uno se midió 38 grados antes del autotest, no puede mentir, pero algunos mienten. Vamos a hacer un autotest según lo que nos muestra la Biblia, ¿sí? Según lo que la palabra de Dios nos ha mostrado aquí en Juan. Y también en parte del contexto bíblico. Lo primero que, si nosotros cumplimos la ley de Dios o vamos a obedecer la ley de Dios, una primera pregunta que si bien no lo dice Juan, pero que se entiende, es esto. ¿Cómo responderías al punto A del autotest? ¿Sientes interés por la palabra de Dios? Muchas personas dicen, yo soy cristiano y voy al cielo. ¿Cuál es tu interés por la Biblia? ¿Es tu pan cotidiano? No digo que la leas de vez en cuando porque eso no demuestra interés. No digo que la leas cuando estás en algún problema o en una situación crítica en tu vida, porque eso lo hacen todo el mundo. Pero yo me refiero al interés diario. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si realmente conociste a Jesucristo como tu Salvador, vas a amar escucharlo. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? En nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? A través de la lectura de la Biblia. Entonces, el primer punto del autotest es, siento interés por la palabra de Dios, y en este autotest no hay términos medios, no hay siento poco, regular, mucho interés, siento o no siento interés. Supongamos que ponemos sí siento interés, y es lo correcto, ¿no? Para decir, este autotest sería, soy cristiano y no me voy al infierno. ¿Mm? ¿Siento interés por la palabra de Dios? Marco, siento interés. Punto B. ¿Creo que la ley me condena por el pecado? ¿Cómo tomo yo la ley de Dios? ¿Cómo tomo todo lo que la Biblia habla acerca del pecado? Bueno, para hacer bien este autotest, uno tendría que poner tildarlo. Si tiene la casilla sí, no, tendría que poner sí. Creo que la ley me condena del pecado. ¿Qué pasa si pondrías no? Bueno, fíjate lo que dice aquí, volvemos otra vez al versículo. Y en esto sabemos nosotros que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Si creemos que la ley nos condena del pecado, quiere decir que abandonamos el pecado. Si seguimos como siempre y decimos que somos cristianos, ahí no hay, podría ser un autotest mentiroso y de poner que sí, pero en realidad no. Punto C. ¿Creo en el sacrificio sustituto de Cristo? Bueno, mucha gente dice que sí, pero entendé qué es esto. Sacrificio sustituto, que es la clave del Evangelio en la Biblia. Sacrificio sustituto de Cristo es creer que Él murió por vos en la cruz. Es creer que Él pagó el precio de tus pecados. Y es ponerlo como el abogado en tu vida. Bueno, muchas personas dicen, sí, creo en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero está el punto D. ¿Qué pondrías? ¿Sí o no? ¿Intento guardar la ley de Dios? Pongo la palabra intento porque no hay nadie que la guarde perfectamente. No es que yo creo en Dios y ya guardo la ley
pero hay un sentir en mi corazón, ¿sí? Que al leer la palabra de Dios, que es el punto A, ahora intento, ¿sí? Pedirle a Dios ayuda para guardar su ley, amar su palabra, ¿sí? Y vivir como Dios nos muestra. Y volvemos a los versículos, ¿no? Supongamos que alguien le dice como el versículo 4, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que aquel que, que muchas personas dicen, a ver, yo soy cristiano, pero vos ves su vida y no hay un interés real por guardar la palabra de Dios. Poner ejemplos. No hay un interés real por abandonar ciertos pecados. No hay un interés real por buscar más de Dios y estar con hermanos en Cristo. No hay un interés real de adorar a Dios, o sea, de reunirse con los hermanos el día domingo y adorar a Dios. No hay un interés por su palabra. O sea, hay personas que son apáticas a todo lo que la Biblia dice que es la vida espiritual y lo que es el cristianismo. Sin embargo, se declaran como personas que guardan la ley de Dios. Pero son personas que se mienten a sí mismos y mienten a otros. Es como aquel que tiene 38 grados de fiebre, está tosiendo y sale a la calle mintiendo en el autotest con carácter de declaración jurada. Esto es más terrible, ¿no? Esta declaración, porque un día en el juicio de Dios no va a valer este autotest que te hiciste en el mundo y fuiste autoindulgente con vos, diciendo que eras un cristiano, no va a valer delante de Dios. Pero yo quiero hacerte el autotest ahora para que no tengas que hacerlo en el día del juicio y de esta forma seas salvo hoy. Punto E. Amo a Dios. En esto consiste el amor, dice la Biblia, no que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él amó al pecador, que Él nos amó y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. El amor de Dios consiste en amarnos Él primero. Ahora, cuando Dios ama a una persona y transforma su vida y recalco, ese nuevo nacimiento que Dios provoca, hace que la persona ame las cosas que antes no amaba. Antes la persona amaba el pecado, ahora ama a Dios. La persona ama su palabra, la persona ama estar con hermanos en Cristo. ¿Sí? El que ama a Dios también vamos a ver más adelante que Juan dice ama también a su hermano, es como una consecuencia inevitable. Pero la persona que no ama a sus hermanos no ama a Dios. La persona que no ama la palabra no ama a Dios. La persona que sigue más o menos su vida igual diciéndose cristiana, ¿dónde está el amor del Padre en él? Y el punto F y último, tengo un deseo genuino de andar como Cristo anduvo. Es lo que nos dice acá el versículo, ¿no? Fíjense, en el último versículo, el que dice que permanece en él, bueno, debe andar como él anduvo. Acá, este último versículo está diciendo a los cristianos, entre comillas, ¿sí? A aquellos cristianos que se hicieron el autotest falso, diciendo, si no andas como Jesucristo anduvo, entonces el cristiano, ¿no? El nombre que te pusiste es simplemente un nombre, simplemente un título para decir no soy musulmán, no soy judío, soy cristiano de religión, pero no te sirve de nada. La Biblia nos dice que el que dice que estar en Jesús debe andar como él anduvo. Y no quiero que inviertas la cláusula y piensas que debes empezar a comportarte bien para andar como Jesús y de esta forma Dios te va a aceptar. No, esa forma es la forma errada de pensar, de justificarte por obra. Lo que la Biblia te pide es que creas en Jesucristo como tu Salvador y te arrepientas. Ese es el mandato bíblico. Que consideres tu vida, que consideres tu vida como el gran fracaso para cumplir la ley de Dios. Las consecuencias de este mundo apartado de Dios están a la vista. Este mundo es un caos. Las vidas de las personas son un caos. Las familias son un caos. Vivimos en un caos que Dios mantiene en su gracia común hasta el tiempo del juicio. Si Dios le hubiese soltado la mano al mundo, hubiese ya dejado de existir. Pero Dios lo mantiene y mientras lo mantiene, da esta oportunidad para que todo aquel que crea en Jesús como su Salvador lo tenga como abogado. Entonces, para terminar, había un antiguo himno que decía, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Qué vas a hacer hoy con el mensaje del Evangelio?
vas a creer, vas realmente a pensar en que la Biblia te dice la verdad. Yo no sé qué idea tenías de salvación, pero la típica, me adelanto y te digo, la típica es que las personas, algunas dicen, vamos a ver los dos extremos y con eso terminamos. Algunas dicen, no, soy una persona buena, eh, no soy tan mala. Bueno, eso es dejar al abogado Jesucristo de lado. Esto es rechazar ese versículo tan conocido que nos dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna, perdón. No creer en Jesucristo, es decir, en vano has venido al mundo, es decir. Por otro lado, hay otras personas que también cometen otra equivocación, otro error fatal para sus vidas, pero del otro extremo, diciendo, soy tan pecador, soy tan malo, que no merezco el perdón de Dios. Uno diría, pero qué bien, porque si una persona dice que no merece el perdón de Dios, va a Dios, no, se quedan con sus pecados. Soy una persona nueva, soy una persona mala, soy un desastre, soy una persona pecadora, no merezco el perdón de Dios, por eso me aparto de Dios. Ese es otro trágico error. La Biblia nos promete, todo aquel que cree en Jesús, si tus pecados fueran rojos, bueno, en la Biblia hay una cosa que se llama grana, pero imagínate algo muy rojo, serán emblanquecidos con algo que conoces, como una lana blanca, como blanca lana. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, a todo aquel que diga, yo necesito abogado, no aquel que dice, no necesito abogado, no aquel que dice, yo no necesito abogado porque ya no tengo arreglo, no. Aquel pecador que dice, yo soy un pecador, camino al infierno, pero solamente puedo tener arreglo si voy a Jesús. Reconozco que Él vino con ese propósito al mundo, a morir por mí en la cruz, y pongo mi fe en Él y le pido perdón a Dios de todos mis pecados para que realmente ahora pueda andar en el camino de sus mandamientos, pueda andar, ¿no es cierto?, con un corazón nuevo, con un espíritu renovado, con una mente renovada. Espero que esa pueda ser la experiencia hoy. Si no, no lo ha sido en tantos años, que hoy puedas realmente estar seguro de esto, diciendo, pongo mi fe en Jesús y sé que si hago esto, si me aferro de su mano, si lo busco con todo mi corazón como lo más desesperante y lo más preciado de mi vida, Él realmente va a estar con vos siempre. Va a estar con vos hoy y va a estar con vos en el día del juicio, ¿sí? Al abrirse los libros de Dios, va a decir, fulano, fulana de tal, ha puesto en la tierra a Jesucristo como su abogado. ¿Quién condenará, dice la Biblia, a los escogidos de Dios? ¿Sí? Dios es el que justifica a través de Cristo. Eso nos decía el apóstol, pero nadie condenará a nadie que haya puesto su fe en Jesús. Por más pecados que haya tenido, Dios perdona y los echa a sus espaldas al fondo de la mar y te da esta nueva vida en Cristo. Y enfrentarás el juicio como algo leve, como algo realmente no va a ser un juicio condenatorio, sino va a ser algo que te va a dar la entrada al cielo, porque la fe la has depositado en Jesús y no en tus buenas obras. Que Dios te bendiga en este día y que puedas creer en Jesús.